¿Te has preguntado alguna vez de qué material están hechas las botellas, los utensilios desechables, los pitillos, los ganchos de ropa, los filamentos de impresión 3D o un sinnúmero de cosas que nos rodean? Si tu respuesta ha sido de plástico, estás en lo correcto. Estos son conocidos como polímeros, pero existen dentro de estos una clasificación como lo son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. En esta ocasión nos enfocaremos en uno perteneciente a los termoplásticos. Estos están formados por largas cadenas que se producen al unir monómeros que por lo general se comportan de una manera plástica y dúctil. Pueden ser amorfos y cristalinos, y al calentarse se ablandan y se funden. Estos pueden reciclarse con facilidad. Entre los termoplásticos más conocidos encontraremos el polietileno, el policarbonato, el poliéster, la poliamida y el polipropileno. En esta ocasión nos centraremos en el polipropileno. Como mencionamos, el polipropileno es un termoplástico que surge de la polimerización por adición de monomios de propileno. Además, es el segundo polímero más usado después del polietileno. También es resistente y químicamente inerte. Comenzaremos a continuación con la estructura. El polipropileno estructuralmente es un polímero vinílico, donde su cadena principal está compuesta por enlaces de carbono. Esta cadena principal está compuesta por hidrocarburos y cada dos átomos de carbono se encuentra un grupo metil, que según la disposición de estos grupos, la estructura tendrá una clasificación. Comenzando por su clasificación isotáctica, el cual en cada dos átomos de carbono de la cadena encontraremos los grupos metilo, dispuestos en la misma dirección de la cadena principal. Esta distribución regular le otorga una alta cristalinidad, entre 70 y 85%, gran resistencia mecánica y gran tenacidad. Es el tipo más utilizado hoy en día en inyección de piezas y en extrusión de película plana, para fabricar rafia y como papel de envoltura sustituto del celofán. En la clasificación sindiotáctica sí encontramos los grupos metilos cada dos átomos de carbono, pero intercalando sus posiciones. Es muy poco cristalino, lo cual lo hace ser más elástico que el isotáctico, pero también menos resistente. En la clasificación atáctica, al igual que los anteriores, los grupos metilo cada dos átomos, pero las disposiciones de estos grupos no tienen un patrón y es desorganizada. Esta estructura, al tener los grupos metilo de forma desorganizada, tiene una pegajosidad tal que permite adherirse en superficies aún en presencia de polvo, por lo cual se utiliza como una goma en papeles adheribles o como base para los adhesivos en fundido. También se clasifican los polipropilenos por tres tipos diferentes. En un principio está el homopolímero, el cual tiene una alta resistencia a la temperatura, una buena resistencia a los ácidos, también tiene pocos solventes orgánicos en su fabricación. Tiene buenas propiedades eléctricas, es resistente al impacto a temperatura ambiente. Sin embargo, a temperaturas bajas es frágil. Dentro de esta clasificación se encuentran los tres tipos mencionados anteriormente: isotáctico, sindiotáctico y atáctico. Por otro lado, tenemos los copolímeros de alto impacto. Estos incorporan de un 5 a un 15% de etileno. Tienen una excelente resistencia a bajas temperaturas y es más flexible que el homopolímero. También su resistencia al impacto, a la tensión y su elongación es mejor que la del homopolímero. Por eso se le llama polipropileno impacto o polipropileno choque. Además, su resistencia química es inferior a la del homopolímero y es débil a altas temperaturas. Estos materiales se utilizan para perfiles de juguetes, recipientes, cajas hieleras, cafeteras, carcasas, entre otros. Por último, están los copolímeros al azar, aleatorio o random. Estos incorporan unidades de monómeros dispuestos al azar a lo largo de la cadena de moléculas del polipropileno. Estos polímeros contienen del 1 al 7% de etileno y se seleccionan cuando se quiere un punto de fusión más bajo, más flexibilidad y una claridad mejor, es decir, son un poco más transparentes. Estos se usan para botellas, películas y pitillos y recipientes. En la normatividad que encontramos, la norma NTC 4998 parte 1, la cual nos indica los símbolos y términos abreviados
para polímeros básicos y sus características especiales, así como las equivalencias de sus normas ASTM y UNE. Esta norma nos indica los términos abreviados, nos dice que el prefijo PP corresponde al polipropileno y nos da unas características especiales dadas. Estos símbolos pueden ser hasta 4 y se ponen después del prefijo, en este caso PP, seguida de un guión y sin espacios. La NTC también tiene diferentes normas para aplicaciones más específicas del polipropileno. Por ejemplo, está la NTC 1966, que es para materiales de inyección y extrusión. La NTC 2523, que son para películas de polipropileno. Y por último, y muy importante, la NTC 3205, que es la codificación de productos fabricados en material plástico, identificación de la resina, la cual informa el código que identifica el tipo de resina en la cual está hecho un objeto. En nuestro caso, para el polipropileno, se usa el número 5 dentro de un triángulo. Esta forma se utiliza con el fin de clasificar los plásticos para posteriormente ser reciclado. Entre las propiedades mecánicas del polipropileno, encontramos que su resistencia a la tensión es de 6000 psi, su porcentaje de alargamiento es del 700%, su módulo elástico es de 220 kSI. Entre otras propiedades, tenemos la densidad de 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. El impacto a la resistencia ISOT en pies por libra sobre pulgada es de 1. Otras propiedades que tiene el polipropileno son las temperaturas de fusión, que está entre 160 y 180 grados Celsius. La temperatura de transición vítrea es la temperatura a la cual las propiedades físicas de un polímero cambian a las de un material similar al cristal o viceversa. Está entre menos 15 y menos 25 grados Celsius, dependiendo el tipo de polipropileno. Además de esto, la temperatura de procesamiento está entre 190 y 288 grados Celsius. También conocemos la temperatura de deflexión, que es de 60 grados. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura de deflexión elevada de un material nos cuenta acerca de su termofluencia, pues indica una buena resistencia a la fluencia lenta o termofluencia. Y según el libro de Callister, podemos decir que un polímero que se puede lavar en lavavajillas debe tener una temperatura de tensión térmica o de deflexión superior a 50 grados. Por esta razón, podemos decir que el polipropileno es apto para lavar en lavavajillas. Las aplicaciones del polipropileno son múltiples y variadas. Podemos encontrarla desde la fabricación de envases de comida y tapas de botella, asimismo también para parachoques de automóviles. Las encontramos también en sillas y mesas plásticas. Otra característica es que las podemos encontrar en tejidos como bolsas, redes de pesca o redes deportivas, como por ejemplo las mallas de voleibol y de redes de fútbol. También las encontramos en láminas, perfiles y tubos. Y por último las podemos encontrar en indumentaria de hospitales, como en mallas para curar las hernias. Dentro de las ventajas que tiene el polipropileno se encuentra su buena resistencia química, muy buena resistencia a los alcoholes. También encontramos una buena resistencia a la fatiga, una mejor resistencia a la temperatura que el polietileno de alta densidad, comparando sus 130 a 137 grados Celsius con la temperatura de fusión del polipropileno. También que tiene una menor densidad que el polietileno de alta densidad, la cual es de 0.96 gramos sobre centímetro cúbico. En las desventajas que encontramos del polipropileno se encuentra la degradación oxidativa, que se acelera por el contacto con ciertos materiales, por ejemplo el cobre. Además, tiene la desventaja de tener una baja resistencia a los rayos ultravioleta. Dentro de las especificaciones comerciales encontramos una distribuidora alemana llamada Goodfellow, la cual nos proporciona diferentes formas en las cuales comprar el polipropileno. Lo podemos encontrar granulado entre 539 y 606 dólares dependiendo si es atáctico o isotáctico. También esférico con 100 piezas en 199 dólares. Estos difieren en que el esférico tiene un diámetro estandarizado. Por otro lado tenemos cotización para película metalizada en aluminio y una película normal. Por otro lado y para finalizar,
Tendremos una tabla donde podemos ver la variación del precio del polipropileno en dólares desde el 2017 hasta el 2021.